cuando llega el momento de hacernos cargo de lo que somos como país. Comentarios, reflexiones, pensamiento de ojo a oído. Gente, yo creo que más allá ¿sí? de las malicias, de las barbaridades que se escuchan de ciertos funcionarios, yo creo que en el fondo ellos no se dan cuenta que a lo mejor nos hacen un favor, ¿sí? Le hacen un favor a gente que tal vez se le sigue creyendo y que se niegan a ver ¿sí? la clase de calaña ¿sí? que son algunos peronistas puros, obviamente en el caso de Ricardo Quinquela. Escuchen, gente, porque la verdad... yo creo que en la cara, en el raciocinio humano, dice, uno tiene que escapar de un sistema así que lo persigue, que le confisca riqueza. Ahora, gente, por eso te decía declaraciones francamente espantosas del gobernador de La Rioja, Ricardo Quinquela, dan a entender claramente de qué sistema de país hay que escapar, como te decía, si realmente queremos tener una economía fluida. Durante décadas, la Argentina padeció el flagelo ¿sí? más grande en su economía, que es la expropiación de riqueza, o sea, sacársela al que la produce, ya sea con impuestos confiscatorios o ventanillas burocráticas al que tiene la idea de producir, para repartir, bien digo, la migaja entre la masa seguidora y quedarse los jerarcas con gran parte de la torta, porque aún hoy, en esta época, mucha gente sigue creyendo ¿sí? de que la expropiación, la confiscación de riqueza va a parar al que lo necesita y no. El puñado que sobra le cae de la mesa a los jerarcas, va a esos que se creyeron el verso, lamentablemente. Obvio, gente, estoy hablando del sistema peronista. El que pregona la justicia social, el que de la ideología fomenta un clasismo igualitario para abajo. Por eso, gente, tal vez Quinquela, como te decía, sin querer, le hace un favor a ese puñado de argentinos que no han caído y se dan cuenta que el peronismo funciona en base de expropiar riqueza y castigar el mérito, gente, porque eso es lo que el peronismo hizo siempre. No es novedoso. Los años han puesto disfraces, digamos, partidismos, veletas, obviamente, frentes, obviamente, que pregonan esa idea, pero el objetivo es el mismo. Escuchen, gente, el gobernador de La Rioja dijo, lo que sea necesario expropiar, lo vamos a expropiar. Lo dijo este señor sin gente, porque ahí está, gente. Es tan naturalizado, obviamente, ir contra los principios constitucionales de la propia naturaleza, que estos señores te lo dicen como si nada, Es lo mismo que acá ahora te diga yo, me voy a quedar con lo que es tuyo, y te lo digo, gente, que es un poco lo que decía hace poco sobre la pura izquierda de Bregman. O sea, el señor dice, lo que sea necesario expropiar, lo vamos a expropiar, lo dijo. Este señor ante una supuesta posibilidad de que el peronismo vuelva al poder. Yo creo, gente, que hasta pierden la noción los peronistas, que a lo mejor creen que con el mensaje van a cautivar, ¿sí? A gente que ha votado a este gobierno y que justamente la gente que votó a Milei es porque quieren escapar de esas manos negras. Los peronistas, ¿sí? Que en la cara de todos están diciendo que piensan hacer eso. Por eso, mucha gente durante el último gobierno kirchnerista y que los han votado, se han dado cuenta, sí, que el sistema que imperaba, el arranque, que era el sistema, que es el sistema, ¿sí? Que imperaba el arranque de la riqueza ajena. Por eso, esos, y puedo poner ejemplos de sobra, ¿sí? Como por ejemplo, a qué venía Cristina en su cuarto gobierno, obviamente, dicho por Alberto Fernández. ¿A qué venía? En la cara nos dijeron a qué venía, ¿sí? A continuar lo que Néstor empezó, a perseguir a los jueces, ¿sí? Que condenaron, que procesaron en su momento a Cristina Fernández. Y Alberto Fernández, con una violencia notoria, había amenazado de que eso, por supuesto, iba a ser posible. A veces lo contradictorio resuena en la lucha que libró este gobierno, porque eso, por supuesto, es verdad. Porque para cambiar ese eje, a fin de cuentas, obviamente pocos, esa masa concentrada sigue apoyando. O sea, te decía, a veces suena
contradictorio, ¿sí?, en la lucha que libró este gobierno para cambiar ese eje, pero a fin de cuentas, pocos, esa masa concentrada sigue apoyando al peronismo, kirchnerismo, creyendo en ese verso, el que te decía. Y lo que estas bancas tienen son manadas de interesados que reciben privilegios lo suficiente para generar un caldo cultivo anímico, porque ayer, mejor dicho, volviendo un poquito, sí, como te comentaba en el principio, a lo de la ley de extranjerización, los desastres, sí, los, digamos, para decirlo un poco más elegante, los desestabilizadores, los generaron las hordas kirchneristas, las hordas de izquierda, que son apoyados, que esos que no reciben obviamente gran parte de la torta, sino son sometidos, son obviamente preparados para responder al objetivo, obviamente. Por eso, gente, están para generar un caldo cultivo, porque cuando las hordas kirchneristas se proponen en alterar el ánimo, lo hacen y lamentablemente cuentan con una esencia cultural. La sociedad argentina es como que tampoco, en muchos casos, está preparada para ir al 100% con un sistema liberal. Pero que el peronismo a nivel nacional perdió masa, gente, no es un detalle menor. Llegó un punto de inflexión en donde el destaque del robo fue de tal magnitud que mucha gente optó por algo nuevo. Está bien, vos me dirás, fallas en el gobierno hay, las que quieran, pero el rumbo está afianzado a que no se expropie riqueza, gente, que eso obviamente es conglomerar, obviamente, lo que reconoce la Constitución para que el liberalismo, por supuesto, se sienta en todos sus costados. La expropiación de riqueza sin generar nueva ha llevado a los países a la decadencia. El verso peronista siempre se centró en la igualdad, aquella en que los argentinos, que menos tienen porque los jerarcas mismos lo empujaron a eso, reciban planes, dádivas, jubilaciones sin aportes. En el caso de los allegados a la jerarquía, recibir favores políticos bien remunerados, que es dinero fresco que hay que expropiar. Como te decía, el sector público, y hay un comentario parecido, gente, que no sé si mañana te lo comento, es el que gasta, ¿sí?, de lo que aporta, ¿sí?, con los impuestos el sector privado. O sea, de no hacerlo el sector público así, tiene que imprimir. Y eso genera todo el desastre económico ya conocido por décadas y décadas, que es la inflación, la pérdida de la moneda, el poder adquisitivo, obviamente. Por eso, gente, ese dinero hay que expropiar. Y los gobiernos peronistas han recurrido a todo atropello, ¿sí?, y toda exacción de dinero privado para montar una jerarquía desigual y una masa amorfa que creen recibir beneficios y lo único que reciben son migajas, gente que... O sea que ayer mi colega Carlitos Mira publicó una editorial, ¿sí?, de un sincericidio de Chávez, poco menos, y de otro funcionario que no me acuerdo, que dijo de que te da esta risa. Primero porque servido te lo están diciendo, entonces vos decís, no, el que me va a quitar, ¿cómo voy a votar el que me va a robar? Me está diciendo a la cara que me va a robar. Chávez, cuando estaba vivo, Hugo Chávez, dijo de que si se saca al pobre de la pobreza, obviamente van a ir a conquistar, obviamente, su voluntad, su riqueza, y eso no nos sirve. Lo dijo Chávez, obviamente, que la idea no era sacar al pobre de la pobreza, parece hasta insólito. Y yo creo, gente, que con esto de Quinquela también, la idea es expropiar riqueza y la cosa que te lo dicen en la cara, mirá, che, vos votame, ¿sí?, que yo prometo, porque aparte Quinquela agrega, ¿sí?, de que los privados no se entusiasmen con las medidas. O sea, mirá que cuando suba yo, si es que subo, lo primero que hago es, digamos, sacarte lo tuyo, Entonces, gente, gran parte de la sociedad abrió los ojos, entre muchos que aún votando a este gobierno, ¿sí?, es la gran pregunta, si muchos se animan a vivir en un sistema totalmente liberal. Pero esa parte de la sociedad que votó así, porque Quinquela dijo avergonzarse, ¿sí?, de que la gente votó de esta manera, es la que no quiere más el manoseo, la mentira y mucho menos la hipocresía. La verdad, si volviera un gobierno peronista, que lo dudo,
pueden influir los propios factores culturales, los propios que están desde la propia transformación nacional, de que el argentino medio dude en tener un modelo 100% liberal y atribuyan un fallo estructural de Milei. Pero si es lo contrario, de que por qué no gustó el gobierno de Milei y viene otro peronista, listo, gente, ¿qué quieren que le diga? No tenemos más solución. Yo creo que este país, mi papá siempre me lo decía, ¿sí? Mi viejo hubiera cumplido años esta semana que pasó, y me acordaba de ciertos dichos de él, ¿no? De que este país no tenía solución, que ya está. Bueno, él ya tenía 65 años, ¿sí? Cuando me lo decía, y llegar a esa conclusión, ¿sí? De que este país no tiene solución, gente, me parece que se direcciona mucho en lo que vemos, gente, en un modelo que le cuesta, obviamente, digamos, potenciarse, para utilizar esta palabra, y gente que duda, obviamente, gente que hace el esfuerzo pero duda, ¿sí? De que este modelo vaya a funcionar. Y si no hay, obviamente, un convencimiento, ¿sí? Del individuo, usa la excusa para volver a lo que nos destruyó. La verdad, gente, es como te decía recién, y a veces es duro decirlo, es duro decir que en tu país no hay solución, de que en tu país progresar, tener lo tuyo, disfrutar de lo que a vos se te da la gana va a ser posible, porque culturalmente, gente, es una cuenta pendiente que la Argentina tiene de sí misma. ¿Qué país quiere, gente? Y por eso te mencionaba, desde la transformación para acá, gente, siempre fue el drama. El espíritu rosista anda dando vueltas sobre el territorio para ser medio místico, y nos lleva a repetir, qué sé yo, errores, a votar gente, parte de los argentinos, que nos llevan al fracaso. Gente, cambiando de tema, gente, el presidente Milei se ha referido en una nota en un streaming al ajuste, reivindicando por el objetivo que persigue su modelo, gente, que es el achicamiento del Estado. Bueno, gente, el presidente sostuvo que la caída salarial del sector público es una consecuencia buscada de su modelo. O sea, el ordenar, recortando los gastos de la política, es lo más acertado que se pudo hacer, dado que el sector público no produce riqueza y para contar con fondos debe extraérselas al privado. Creo que es lo más lógico al cortar gastos, en donde no se genera nada. Eso, por supuesto, lo digo a criterio mío, que es lo que debería hacer. Esto es el cálculo, ¿sí? De cuánto se gasta, ¿sí? De cuánto se gasta más, de lo que se tiene, cuáles son las consecuencias. El kirchnerismo fue el que más infló el gasto público, y me animaría a decir que lo han hecho más que cualquier otro gobierno en toda nuestra historia. Los empleados públicos se distribuyen en varios sectores. Y bueno, sumemos a eso a parientes jerarcas del régimen. Pero existe aún una confusión con este tema, porque muchos relacionan, ¿sí? De que el ajuste al sector público ha hecho caer el empleo. Y no es así. El empleo, el formal, ¿sí? El que vale, es el del sector privado, que son capitalistas multinacionales que invierten. También hay otro tema, ¿sí? Que es un dato que circuló los días anteriores, sobre la caída del consumo, que bueno, sería otro tema ese, que otro día lo vamos a analizar. El presidente respondió de que hay otras formas de comprar, y puede ser, sí, de nuevo se está hablando de puerta a puerta y las compras por online, pero dicho muchas veces, faltan reformas para desplegar la totalidad del modelo y que permita el consumo masivo. Pero a no confundir, señores, con lo mencionado antes, de que el consumo cayó en este gobierno, porque el decline más notorio fue durante el kirchnerismo. Ese es otro pasaje al cual se refirió el presidente en una nota en un streaming, como te decía. No detallo bien porque no sé bien en qué canal, pero leí la declaración. A ver, gente, lo que el país necesita es ordenar las cosas donde van, porque a lo que tal vez se llama pérdida de empleo, el empleo que se perdió y ajuste que se hizo es meramente al sector público, y el sector público, desmedidamente,
Es todo gasto, gente. Si no, fíjense en los presupuestos anuales de años anteriores y sumando la carga de los déficits en las provincias, de las que no producen ni un gramo de riqueza, gente. Y esto me consta porque hay provincias gobernadas por peronistas que no producen riqueza, gente. Son todas provincias estatistas directamente, cuyo gasto, por supuesto, está en manos del Estado Nacional, gente. Y eso, por supuesto, no puede ser. Por eso, gente, hay que fijarse en los presupuestos, ¿sí?, de los últimos años, que siempre fueron más, obviamente, de lo que ingresa genuinamente al sector público. Por eso, gente, no es el acomodo como se interpreta mal, porque este país a veces no, digo, ¿no? ¿Qué digo? A veces siempre interpreta mal. O sea, que el empleo cayó, no, lo que cayó es el empleo público, no confundamos, por favor. Lo que cayó es el empleo público. Por eso, gente, y para redondear, hay que sacarse esa idea de que el Estado genera trabajo, porque no es así. El que es capaz de generar trabajo es el sector privado. El sector público lo que hace es expandir el gasto y para lograrlo tiene que arrancarle esos fondos al sector privado, gente. La verdad me parece lógico este procedimiento, ¿sí?, que es el indicado para ordenar las cosas en su lugar, de que el empleo lo genera el sector privado, el que produce todo lo que usamos, celulares, lapiceras, ropa, comida, lo que se te ocurra, todo lo hace el sector privado. Y si el sector privado está manoteado por el sector público con regulaciones, extracción de dinero fresco, bueno, gente, los países son pobres, y te lo decía un poco en el comentario anterior. Gente, Bueno, gente, ayer charlamos un poco con Mariano del Barrio, gente, sí, lo charlamos en el programa también, en comentarios, en informaciones sobre el conflicto diplomático, sí, que está pasando la Argentina, sí, con, el presidente, gente, que su desboque lo está llevando a romper de a poco, sí, la relación bilateral con Brasil, es lo que me consta. Bueno, gente, a ver, ¿no? Porque pese a esto, yo creo, sí, de que es una ruptura que se puede arreglar, salvo que el gobierno lo quiera, por supuesto. A ver, el conflicto diplomático entre Argentina y Brasil sigue sumando data, y la verdad es, gente, que la relación bilateral sigue en riesgo, sigue de romperse, porque el presidente brasileño y el presidente argentino se siguen atacando mutuamente, gente. Esto es lo increíble. La relación hasta el momento, digamos, bilateral, no corría riesgos, y las personalidades de Cancillería, a como les dio, intentaron bajar la temperatura del conflicto. Es así de que Brasil en el día miércoles retiró al embajador argentino, lo que el canciller Pablo Kirno sostuvo que la Casa Rosada buscará sostener el vínculo bilateral, en el contexto de que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. Kirno se manifestó diciendo: las manifestaciones se están dando desde ambos lados, ninguno es santo en esta situación, señaló Kirno, que eso, por supuesto, lo dijo también para Milei, porque Milei es el que sigue inflamando, ¿sí?, el ánimo, obviamente, en esto. Pasa de que una pelea de estas características enseguida salta lo ideológico y la relación bilateral entre Argentina y Brasil, ¿sí?, que va más allá de un palo ideológico. Claro, Milei y Lula tienen posiciones muy distintas, digamos al extremo, diría yo, que es casi inevitable preguntarse cómo un presidente de derecha, que es Milei en este caso, y un presidente de izquierda, Lula, mantendrían un vínculo tradicional sin relucir lo que uno piensa del otro. Ya dije, porque me he referido, ¿sí?, en mis columnas a este tema. La fortaleza de la relación entre ambos países proviene de un objetivo más profundo, porque ambos países pasaron crisis y en ocasiones se levantaron, lo que en el pensamiento genérico se nota mucho de que ambas naciones optan por ir para adelante, con la salvedad de que tal vez a la Argentina le cuesta tomar un vuelo al emprender un sistema liberal, cosa que en Brasil será otra cosa desde el punto del emprendimiento, pero por algo se han asociado a ambos países, obviamente, porque la profundidad tienen mucho en común. Bueno, gente, todo empezó con aquella visita que hizo el presidente Milei para apoyar la candidatura de Bolsonaro, ¿sí?, de Bolsonaro hijo, en la cual el presidente Milei cargó en contra de Lula tratándolo de ladrón. En recientes declaraciones del presidente,
el mismo manifestó no arrepentirse de tildar a Lula de ladrón y redobló su apuesta de que él mismo fue liberado de su prisión por una maniobra política. Entonces, si, digamos, no se terminan estos, a ver, yo te digo, yo te contesto, yo te digo, yo te contesto, va a terminar mal la relación, porque, digamos, de la boca para afuera, las relaciones, cuando hay conflictos, por supuesto, así que calculo yo que sí tiene que terminar. No quisiera venir el próximo fin de semana a la radio a decir de que esto sigue, ¿sí? Más allá de que el periodista, obviamente, es data periodística, ¿sí? Como decir, si no hay temas, no existimos. Pero, a ver, la obviedad, ¿qué digo yo siempre a veces de la obviedad? De que recurrir a la obviedad es obviamente seguir cayendo en terrenos que no favorecen demasiado, ¿verdad? Bueno, gente, charlamos recién, cambiando de tema, así con el abogado constitucionalista Rodrigo Almirón sobre el verso de regalar territorio. Gente, este es el típico país, obviamente, de entender todo mal y actuar con una supuesta soberanía que solo se entiende por conveniencias de distintos sectores izquierdistas de la política argentina. Yo creo que hace décadas se instaló un verso de lo más burdo que pueda existir. Hay pasajes que desnotan, en muchos casos, conveniencia, porque ningún peronista ni kirchnerista dijo nada cuando en el gobierno de Alberto Fernández se entregó casi un cuarto o más del territorio para que se instale la base china en Neuquén. Claro, ahí nadie es soberano, patriota, ni se iza ninguna bandera de la hipocresía nacionalista, ¿no? Muchachos, cuando Alberto Fernández le entregó la base china, le entregó territorio de Neuquén para que se instale una base china en donde ni un argentino puede pisar, siendo territorio argentino. ¿Dónde están esos? A ver, no, la patria, la bandera. ¿Qué le vamos a dar tierras a los extranjeros? Pero pueden ser tan hipócritas y soretes, agrego yo. Parece que sí. Por eso, gente, el gobierno en esto pierde la pulseada porque tuvo que retirar de la ley de la propiedad privada la extranjerización de tierras, ¿sí? Que consta de un artículo en el cual cualquier propietario de tierras tiene prohibido vendérsela a extranjeros, o sea, una locura. Pero lo lindo, entre comillas, de esto es que no solo el gobierno perdió la pulseada, sino que han quedado rispideces entre ellos. Y ayer hablaba, incluso con Mariano del Barrio, de una interna, porque parece que al gobierno, entre otras cosas, les cuesta mantener la compostura, y si se meten en internas, qué sé yo, tenemos que ser todos espectadores, qué sé yo, de algo decide que se tiene que solucionar con acuerdos, muchachos. Porque para mi criterio, gente, y te lo dije ayer, se lo dije ayer a Mariano del Barrio, te lo comentaba ayer incluso, el gobierno aceptó una extorsión, obviamente con esto. O sea, a ver, vos quitame del proyecto propiedad, extranjerización de tierras, vos pasame, obviamente, sacame este artículo y yo te voto propiedad privada. Cosa que sí tuvo media sanción, pero mediante una extorsión, gente. Entonces, ¿cómo es la mano en esto? Obviamente. Por eso, gente, el gobierno otra vez estuvo flojo porque ante los opositores le han puesto esa condición de que las tierras no deben ser vendidas a extranjeros, condición que era para que los opositores voten a favor, pero finalmente no hubo debate, incidentes de las hordas ideologizadas. Una vez más, gente, la estupidez pinta de cuerpo y alma a un país, en gran parte de la sociedad, con una ignorancia supina, ¿no? Porque ¿cuántos repetían en esa manifestación que las tierras no se entregan? Que son los mismos que le permitieron, para ser irónicos, la entrega de territorio argentino en Neuquén, ¿sí? Para que se instalara una base china. Entonces, muchachos, ¿en qué quedamos? De nuevo vuelvo al ejemplo, ¿en qué quedamos? Por eso, gente, durante años, y con esto redondeo porque me queda un minuto para la hora 19, para cerrar la primera hora del programa, durante años se instaló en el colectivo social de que el argentino, de que los gobiernos de derecha querían regalar territorio a los capitalistas extranjeros. Y eso en el apogeo del kirchnerismo se transformó en una persecución, y te lo decía, lo comentamos con Rodrigo Almirón, persecución a privados, que poco menos eran señalados como antinacionalistas, o sea,
El verso era nacionalizar cada movimiento, aunque eso se tratara de atropello. Por eso, gente, en el artículo 20 de la Constitución Nacional dice que los extranjeros tienen los mismos derechos que un nativo para comerciar, o sea, comprar y vender. Lógico, eso habla de operaciones entre privados, que es algo muy distinto a cuando criticamos alguna vez de que algunos extranjeros usan nuestros servicios como educación, salud, y sin pagar. Porque ahí está, gente, yo, y te lo decía ayer en el comienzo, abro el paraguas porque un demagogo me va a decir, escúchame, ¿no era que vos criticabas a los extranjeros que usaban los servicios, la educación, la salud? Y lo sigo criticando. Pero eso no tiene nada que ver que alguien que venga de afuera, porque si nos ponemos a pensar, este país fue hecho con los emigrantes, perdón. Este país fue hecho con italianos, españoles, que venían cuando la Constitución declaró derechos y el orden jurídico prometía obviamente una vida de gloria. Entonces no me la vengan a decir a mí de comparar esto, porque nadie dijo nada, pero ante los demagogos, por supuesto, hay que abrir el paraguas. Gente, segundos.